este trazo debe ser coincidente con esta proyección. Fíjense que el trazo que hicieron del I se llama 45 grados porque es el ángulo que forma esto, más o menos en el trazo. Una vez que yo hago ese trazo, independientemente de dónde me dé el vector, yo lo quise visualizar del lado derecho, a alguno a lo mejor le quedó del lado izquierdo, es lo mismo, el trazo será invertido. Después lo que hay que hacer es continuar con este trazo y llegar a la unión. ¿Ven? Bueno, ahí ya le cambiamos el color. Entonces, recién, fíjense, recién en esa unión, 4 con el 5 me paro en esa posición. Esto que pasa a ser, ¿qué sería? Si yo lo notara en cuestión geométrica, eso sería un Z', ¿ven? Porque va paralelo al Z. Pero el trazo de Z, para visualizar que se trata de algo que está hacia mi frente, sería este punto, ¿ven? Entonces, ese punto, a ver si me deja decirlo, lo marcamos con un color más, es ese punto recién ahí, ese sería el valor del A. ¿Está? Con la unión de, si le quiere le pongo abajo, con el 4 punto y coma, 5 punto y coma 6. ¿Está? Así que ese recién sería el valor, vamos a grabar la imagen, porque si no... gráfico R3 y producto mixto 1D1. Tienen que le estoy grabando el Paint. ¿Se fue entendiendo cómo es el trazo? ¿Cómo deberían hacerlo? Es una cuestión de también ustedes ahí que usen regla, más o menos precisión. En el caso del 4, el 5 y el 6 que se ve hacia su frente, les va a dar diferencia. Hay 1 centímetro acá entre el 5 y el 4, entonces no se debería pegar este trazo. Se les puede pegar sobre el lado izquierdo, también es válido, nada más que en vez de hacer este trazo, deberían hacer un trazo de este tipo. Al que se le vaya del lado izquierdo debería hacer un trazo de este tipo, ¿ven? Es decir, que si yo dejo esas dos visiones, sería la forma de que el Z se trata de ver en una proyección más grande. Entonces, hago más grande el círculo, termina siendo, es el punto A. Y bueno, ¿qué debo hacer? Buscar, buscar ahora el valor de lo que planteé ahí como 639, que también lo di para que se vea en el frente. 6, 4, 5, 6. Ahí se supone el valor de X, que no cambia. Empiezo con X. Busco un 3D, voy con el lápiz, busco un 3DI, que acá se me fue en el trazo, pero debería ser este. 1, 2, 3. Así que ahí debería estar el 3. Entonces, ¿cómo voy con las líneas? Vengo, trazo 6, paralelo al I. Entonces tengo que hacerle, no, están un poco más acá, ¿ven? Paralelo al I. Lo puedo llamar en mi caso I', ¿está? Porque ya hice el trazo sobre el I. Busca el 3, un trazo de qué tipo? Paralelo al X, porque es donde se quiere, es decir, fíjense que el 3, que es un valor de I, en realidad se busca encontrar con el 6 de X, entonces por eso este trazo termina siendo un paralelo de X, porque al otro le puse prima. Volviendo a la primera conjunción de puntos, tengo esa unión, ¿ven? Esa chiquitita es la unión del 6 con el 3. Y ahora busco, supuestamente, habíamos dicho un 9, que se fuera más arriba. 6, 7, 8 y 9. Supongamos un 9 ahí, un 9 acá arriba, es decir, entiéndase que es ese valor ahí, ¿está? Bueno, ¿cómo eleva? Fíjense, ¿cómo eleva el 3 y el 6?
pasa exactamente lo mismo. Elevo desde ahí en una paralela, y fíjense, miren, yo les voy moviendo el trazo, ¿ven? Es decir, es una paralela al Z. La elevo un poco más, ya sé ahí más o menos que voy a estar a 45 grados, porque no se junta con el 9 ahí, ¿ven? Si no, no hay una proyección geométrica. Entonces, bajo el trazo, o lo dejo por ahí, y busco el 9 en una también paralela a esta Z' que creé recién. Entonces voy con un trazo desde el 9, buscando esa conjunción. Fíjense que estoy intentando hacer, ¿ven? Ahí se me fue, tiene que ser más arriba, tiene que ser por ahí, ¿ven? Busca una paralela, ahí está, Milagros, ¿cómo le va? ¿Ven? Busca una paralela que a este Z' que cree. Entonces le puedo poner ahí si quiero, o no, un Z''. Esta proyección del Z'' y esta proyección del Z' solo, fíjense que hace el mismo sentido de tratar de visualizar algo de 2 dimensiones en 3 dimensiones. Por eso los trazos deben ser de este tipo. ¿Cuándo llama uno un trazo 45 grados? Es el ángulo este, ¿ven? Si yo les dijera, bueno, aproximadamente este ángulo es de 45 grados, aproximadamente este ángulo es de 45 grados, aproximadamente este es de 45, ¿ven? Es la idea de ir al frente. Y recién, esta ahí bien grande, pasa a ser la conjunción, a ver si la hacemos con un rojo ahí para que se vea, esa recién que estoy haciendo en rojo, pasa a ser el valor de el punto B, mayúscula B, con el par ordenado 6.3, 6 de X, 3 de Y, se unió con el 9 de Z. ¿Ven? Entonces, por eso yo, como les decía, graficando, a ver si me deja hacer una línea. Ah, no, a ver si... No, esta es recta, así que la vamos a hacer con el trazo normal. Este trazo ahí, este trazo, que podría ser de ese grosor, así un poco bien visible, vamos a grabar. Este trazo trata de ser recién el vector A, B, principio A, final B. Quiere decir que, Agustín, buen día, quiere decir que la flecha del vector debería ser para ese lado. Mientras ustedes lo iban haciendo ahí, ¿se entendió cómo fueron los trazos? ¿Alguna duda? Esto, Profe, eh, sí. a los ejes hay que dibujarlos con algún ángulo en específico. El I. Sofía, claro, cuando vos venís en el trazo en tu hoja, vos fíjate que este trazo que yo digo, se suele tomar, es decir, 45 grados la visión, perdón, no era 45 este ángulo, en realidad el 45 se produce cuando vos haces este trazo, mira. Pero la idea es, si vos continúas, uy, estaba muy grueso esto acá, si no me quedé con el rojo. Si vos continuaras un trazo ahí más o menos que sería el menos z, yo les voy a poner acá menos z. Fíjate, Sofía, que si vos continúas el z, menos z, que sería por debajo de esta cara, de esta visión, este ángulo pasa a ser la idea del 45 grados. Entonces el I, vos deberías empezar en el trazo, o todo lo mismo, la sugerencia, trazo mi X, trazo mi Z, por ejemplo, y trazo el I. Cuando hago el trazo del I, trato de darle una idea de que si continúo el Z, si yo generé este Z, fíjate que le voy a hacer la flecha, si yo continúe con esta línea, a partir de esta conjunción, trazo más o menos, si calculo un 45 grados a ojo, si quiero con un transportador mejor, y hago este trazo del I. Entonces se supone, fíjate Sofía que estoy marcando, el I, el X y el Z tienen una idea
fíjate si yo, abstráiganse de la imagen de todas las otras líneas, el vector. Tienen una idea del X, del Z y del Y, que está hacia mi frente, ¿está? Por eso ese trazo del I, el I acostado, que lo que otras formas de graficar era que yo tenía antes X e Y, acuesto el gráfico, se llama decir, imagínate que esto que estaba parado se acuesta y se eleve el Z, entonces, ¿cómo hacen el trazo del I? Pueden continuar el Z con el X y calcularle 45 grados. Y después, una vez que vos haces esta proyección de estos tres ejes en tres dimensiones, sí, cada trazo, todos estos, los que fui haciendo los primas, cada uno de estos trazos debería ir paralelo al que vos hiciste o al que cada uno hizo. Fíjate, cuando yo arranqué del trazo del 4, esta I acá, fue paralela a esta I que dibujé. Es decir, debería ser coincidente este trazo con tu paralelo y todas las paralelas que necesites al I deberán trazarse en este sentido, como muevo el lápiz. ¿Tá? Como yo me uno X con Y por la conjunción, por eso les digo que siempre primero en el gráfico es preferible tener X e Y, porque lo tengo en el par ordenado de esa misma forma, entonces al unir X con Y, los trazos de X serán todos paralelos al X. No hay problema el X porque el X es bien horizontal, no forma ningún ángulo. Es la famosa horizontal. ¿Tá? Por ende, recuerden que acá abajo está el famoso 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0, porque a lo mejor algún punto parte del 0. Suele pasar que un punto de esto hace unión con un 0. Entonces, en el caso que vos preguntabas, Sofía, y para todo lo que hagan los trazos de este tipo, este trazo del I debería conformar un ángulo de 45 grados con esto. Cuando necesite trazos desde X, porque son trazos desde X para buscar el punto con Y, son todos paralelos, y así será Y', Y segunda, Y tercera, todo lo que necesite. Y cuando busque desde el Y hacia el X para hacer el primer punto de apoyo, porque fíjense que se junta X con Y, entonces hago el primer punto de apoyo, hago todas paralelas a X. Y de ahí suben, acuérdense que la corrí un poco, Z', porque si no se me topaba con mi Z. Cuando suben todos rectos. ¿Por qué? Porque suben también paralelos al que uno hizo como Z. Fíjate que el Z', el Z segundo, si tuviera parado, imagínense que me hubiera dado una conjunción de un punto acá. ¿Tá? Yo debería elevar lo mismo, imagínense ese último punto, ¿no? Una conjunción ahí. Debería elevar el Z ahí, es decir, que eso hubiera sido una conjunción aproximada entre, bueno, se me fue ahí, no, un poco más acá, hubiera sido una conjunción aproximada entre eso, ¿ven? Que estoy tratando de hacer ahí, y aproximadamente un trazo ahí, ¿ven? Fíjate que este último punto también me determina como un plano, que es esta parte, y eso hubiera sido, qué sé yo, 6, 7, 8, 9, 10, supongamos que hubiera sido un 12 de X que se vincula con un 11 de Y. El trazo pasó a ser la misma proyección, pasó a ser ahora un X', ¿está? Y como fue un paralelo al I, que está acá abajo debería ser un I', tercero, lo que sea, una identificación que para ustedes les sirva, porque pueden poner un número, lo que quieran, una identificación que sepan. Y mira cuando le haga la flecha se van a dar cuenta. Este trazo, ¿ven? En flecha, segmento, fue paralelo a I. Y este trazo fue paralelo. Me uno y busco, supongamos que busquen eh, vamos a hacer uno más abajo, una proyección acá. Fíjate que voy a tratar de hacer, mira cómo muevo el trazo, ¿ven? Pero voy a tratar de hacer una paralela al Z'. Me debería ir un poquito más arriba. Supongamos ahí. ¿Ven? Y no importa, la visión me da sobre este frente. Fíjate que la unión final fue ese punto. Y eso puede haber sido, si acá estaba en un 6 y acá estaba en un 9,
probablemente ahí puede haber estado en un aproximadamente un 4, por ejemplo, en esa visión. Váyanme siguiendo en la imagen y después lo van haciendo ustedes. En ese trazo, pero vos fíjate que este último trazo que hice acá, le pongo una flechita, este trazo sigue paralelo a este, que sería un Z', sigue paralelo a este, así que ahí también le podría poner sobre el final un Z', ¿ven? Y recién esta visión del punto, que ahora la ponemos con otro color, esta visión del punto, de la intersección, me sugiere que es un punto que está bien, parece que estuviera sobre este plano el de piso, pero se supone que está en una visión, le vamos a poner un principio de otro vector. Un principio que estuvo conformado por el par ordenado, y lo arranco igual, 12, punto y coma, 11, punto y coma, 4. ¿Ven? Entonces da la sensación, porque acuérdense que todo esto es igual que el que hace un GeoGebra o el que ve una imagen de rotación. Si tomen un cubo de cualquier imagen de Google y háganle hacer una rotación, si tomo un cubo y le hago hacer una rotación, una figura geométrica, y van a ver que los ejes de lo que son cajas, no se mueven, es decir, giran y rotan, pero tengo el mismo plano. Esta idea de lo que se formó abajo más grande, fíjense, esta idea, después se ve en un tema que se llama planos, famosos rectas y planos, falta todavía, ya lo van a ver en el teórico, tienen ecuaciones y un montón de cosas, pero la idea de graficar un plano es la idea de este tipo, tratar de que en una visión de R2 se convierta algo en, que estamos acá, que nos faltó, en un R3, es decir, 3 dimensiones. ¿Está? Por eso fíjense que el rojo que nos salió acá unió cada punto y bueno, al parecer, por es decir, cómo terminan viendo la visión hacia su frente, por el último trazo de Z, que prolonga a 45 grados. Por eso este trazo, que le llamamos Z, 45 grados, no se hace en forma así, no se hace horizontal, así horizontal porque no se ve. Siempre tengo que darle una inclinación, ¿ven? En la inclinación y la unión, que nos pasó acá, nos pasó acá y nos pasó acá, uno visualiza el frente. Y si van por detrás, es lo mismo, traten de practicar, porque esto tampoco se pide una graficación exacta, sino que la entiendan, traten de probar con algún punto, desen puntos directamente ustedes, porque ya saben los módulos, ya saben calcularlo, tómense distintos puntos y traten de verlo. Cuando trabajen con el 0, salen del lugar. Por ejemplo, un par ordenado 6, 0. 6, 0, qué sé yo, 5. 6, 0, 5. 6 de X, 0 de Y, 5 de Z. El 6, 0 es este. 6 con 0. Entonces, ¿de dónde parto? Parto del 6. ¿Está? Para que se vea la conjunción. Porque cuando partan del 0 se van a pegar sobre el Z, entonces tienen que tener una idea de visión de la proyección. Y cuando sea 0,6, cuando sea 0 de X, 6 o 4 de Y o lo que sea, también parten del eje. Por lo general, los 0, 0 salen de ahí, y cuando se paraba sobre el eje Z, se trata de hacer, como hice yo acá, se trata de hacer como si fuera una derivación del eje, que vaya muy cerquita, con la idea que, como pasó con este trazo, que estoy marcando ahora, con la idea de que se visualice hacia el frente. ¿Acá, chicos, quedó más o menos? Caso tuyo, Sofía, y el resto. Es práctica de cada uno. ¿Sí? Bueno, mientras van haciendo,
Recuerden que la parte de los gráficos, nosotros hicimos... ¿Qué les dejé la otra clase? Les dejé, a ver que no tengo el Classroom acá, les dejé ejercicios de la resolución de triángulos. ¿Hicimos resolución de triángulos? No, profe, pero me dejaste ejercicios del área, que yo no entendí mucho cómo los hiciste, en el Classroom. Cálculo de área, pero con vectores, con... A ver. Sí, el área de un triángulo, y creo que era con vectores. Ah, eh, ya vamos a hacer sobre esos. A ver, ¿cuál dejé? Pero hicimos estos tipos de ejercicios. Vamos a poner acá. Dados 3 puntos, esos hicimos. Por ejemplo, A, qué sé yo, 3, 4, 6, punto y coma, B, 2, 3, 6, y supongamos que lo intenten graficar, pero primero lo resuelvan. Menos 2, menos 4, 7. Resolvemos los ángulos interiores formados por los mismos. Esas cosas vimos con las de 2 dimensiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Salto. Tienen que grabo, como parece que salto todo. La red acá. Bueno, sí, salto la mierda de red. ¿Qué pasa? A ver, denme un segundo que justo se activó el... Bueno, este tipo de ejercicio pasa lo mismo. Yo debía graficar, lo dejo ahí de última como para que yo pongo, por ejemplo, A, donde D, B y supongamos C, ¿tá? Es decir, que yo 1, A con B, 1 ahí y 1 acá. Entonces dicen, ustedes en el gráfico, intentando de paso, si quieren, con un solo ejercicio, hacer este gráfico que tienen al costado. A, B y C. Cuando tomen esos puntos, tienen que determinar, recuerden, se los dejo como para práctica, el ángulo que le dé. Yo no sé si dan más de 90 grados o no. Ponen alfa, ponen beta y ponen gamma acá, ¿tá? Lo que tienen que calcular. Entonces, les dejo acá, el coseno de alfa debería ser igual a el AB por el AC vamos a ponerle igual ahí, dividido los módulos, ¿estamos? Cuando hagan con 3 dimensiones es exactamente lo mismo. ¿Ah? Con el perdón, me salió lo llave, con el AC módulo. ¿Ah? Eso va a ser el coseno de alfa ángulo. ¿Ah? Cuando trabajen beta o cuando trabajen, acá les pongo gamma, ¿está? Igual, bueno, trabajaremos, ahí ponemos coseno, igual, ¿ven? Coseno, o sea, recuerden de practicar estos,
coseno de gamma, igual, y ustedes dicen, bueno, a ver, ¿qué tengo que usar, profe? ¿Qué vectores? Acá se me sale, bueno, esto es módulo, recuerden. ¿Qué vectores debería usar? Y ya vemos uno de esos del área, que están buenos, se podría hacer uno sobre este, sobre el área. ¿Qué vectores debería trabajar para el B vértice en el punto B? ¿Cómo serían los vectores a trabajar? En BA y BC. letras. El B, BA, BC. BA, bien, por el BC, bajaba, ustedes hacen la división ahí aproximada, y los mismos módulos. El BA, fíjense que yo les dije que cuando practicaran les iban a dar eh, cuando hacen el AB y cuando hacen el BA, y lo calculan realmente por diferencia de puntos, el AB si le da, qué sé yo, 2i menos 3j, este les da menos 2i más 3j, es decir, les da exactamente lo mismo con signo cambiado. Y cuando trabajen el gamma, ¿qué debería trabajar? El CA por el CB, ¿ve? Y que ya a esta altura tienen hecho los otros. Por supuesto hay que hacer el cálculo mínimo para entender lo que dio, como es un vector en sentido contrario, me va a dar igual. Entonces, estos cálculos deberían hacer para este tipo de ejercicio, yo también esto se lo subo, así lo practican. Hagan primero los puntos y después traten de, primero hagan el cálculo y después hacen Profe, no entiendo cómo se haría el gráfico ahí con 3 puntos. esto está a mano alzada, el ABC. ¿Cómo deberían hacer? Vos fíjate. Yo acá, imagínate que el punto A, el punto B, ¿ves el gráfico de la izquierda? Hubiera sido el A, el B, y el punto P hubiera sido te lo voy a cambiar por la letra C. Vean a su izquierda, ¿está? Veo A, ¿estamos? Veo B, ¿sí? Y veo C, imaginándose Sí. esto, ¿está? Ese triángulo llevado a esto les debería dar, si yo grafico el triángulo, debería ser, perdón, no tengo que hacer con el shift, porque si no se me va el trazo, tengo que hacer directamente la unión, ¿ven? Yo estoy buscando A con B, ¿qué puedo hacer? Le cambio el color y el tamaño, ¿ven? Y busco unir el A, fíjate, con el C. Es decir, imagínate, porque no son los mismos puntos, pero imagínate que debería quedarte un triángulo igual que este. Es decir, esto es un aproximado, ¿no? Esto debería ser un aproximado, que sería esto, ¿ah? A este. Es decir, que la visión del gráfico que yo hice acá rápidamente debería verse en 3 dimensiones así, porque no es que es un triángulo, es decir, no es un prisma ni nada, imagínate que vos tenés, eh, eh, estás escribiendo en tu hoja y levantas un segundo, recortas un triángulo ¿cómo se llama? Con una tijera, como le hacía antes cuando eran chicos en la primaria, recortas un triángulo y te lo elevas. Es decir, te lo levantas de la hoja y lo ves en la visión como sería las 3 dimensiones. Eso que estás visualizando sería como si fuera este triángulo. La idea de este triángulo es verlo en las 3 dimensiones. Si vos te recortas esa figura geométrica y le elevas. Y cuando le elevas, si cada uno de los puntos de ese triángulo los necesitaras unir con un eje coordenado cartesiano, tirarías como un piolincito de acá, otro piolincito de acá y otro piolincito de acá. Y esos piolincitos irían a 3 posiciones. Por eso la visión de este triángulo en realidad es un plano, que pasa a ser este triángulo que acá está hecho a grandes rasgos, porque no sé, tengo que hacer el 3 con el 4, buscar el 6, el 2 con el 3 y después juntarme con el 6,
y el -2 y el -4 que van a estar por acá atrás y juntarme con el 7. Una vez que determine los 3 puntos, como hice acá, y como reemplace este P con el C, como hice acá, una vez que los unas, tenés una visión de un triángulo como eso que le estoy diciendo a todos, como si se recortaran un triángulo en una hojita de papel y se lo elevaran de la hoja. Es decir, cuando vos elevas algo, cuando vos levantás lo que tengan a mano, así sea un teléfono, la lapicera, cuando yo algo lo elevo de una superficie plana, estoy tratando de tener esa visión de las 3 dimensiones. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, ahí graficamos y sacamos los ángulos interiores sería. Claro, y vos cuando saque, vos fíjate, yo si te marcara, mire, también calcule, por decirle algo, los ángulos interiores formados por esta figura. Bueno, vos vas a tener 4, 5, 6, 6, 3, 9 y el 12, 11, 4. Teniendo esto, es exactamente, es decir, vos fíjate que el mismo cálculo que podrían hacer en esta figura, calcular ángulos interiores, o en esta, termina siendo estas cosas. Busco los lados, son los mismos, ¿ven? AB a C, el coseno, esto después pasa como arco coseno, el coseno y el coseno de cada ángulo que vos determinás. Lo importante en la figura geométrica es el vértice. El alfa tiene ese vértice, el C o gamma tiene ese vértice, que ahí le estoy cambiando el color, y el beta tiene ese vértice. Es decir, que cada uno tiene un vértice distinto. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sacamos la forma cartesiana? Porque hay como tres elementos. La forma cartesiana, vos por eso si no lo hicimos ya lo practicamos. Hacemos con la diferencia de puntos. Espera que estoy justo abriendo. O sea, lo hicimos, pero en R3 creo. En R2 digo. En R2. Ah, bueno. Espera que estaba viendo porque se me arman un día. Yo voy subiendo Classroom y quiero ver también qué les dio a ustedes. Pero no te preocupes. Ya hacemos dos de los valores y se van a dar cuenta. Acuérdense que la suma de los ángulos interiores de estos triángulos ¿da cuánto? 180. Bien, entonces ustedes pueden calcular alfa, beta, restarle 180 y saber cuánto va a valer gamma, y después pueden calcular gamma, o en su defecto, si uno preguntara, mire, calculo los triángulos interiores, el tercer ángulo lo sacan por diferencia. Si hubiera que demostrarlo, lo tienen que hacer con la diferencia de vectores, ¿está? Bueno, mientras voy abriendo eso, ¿ustedes siguieron viendo el Paint o no? ¿Sí? ¿Se siguió viendo esto? No, ¿Ahora sí? sí. Bien, entonces fíjate, vamos a ir al lado AB. Yo para sacar el color negro, AB, vector, igual a qué cosa? A para ordenado, X de A, punto y coma, Y de A, ¿y qué se le suma ahora? El Z de A. Y el punto B, que es el que tengo que calcular, esta misma apreciación que les hago, después ustedes la hacen para cada uno de los puntos que tengan. El B será el X del B, fíjate que el sub es la indicación del punto que estoy trabajando. El Y del B y el Z de qué cosa. Del B. Escucho ofertas, como los vendedores. Perfecto, ¿está? Entonces, A y B con el C se hacen lo mismo porque no tenemos más puntos. Una vez que determino los puntos que voy a trabajar en el vector que ustedes deben hacer, hacen la diferencia del final menos el principio. ¿Cómo se dan cuenta cuál es el final o es el principio? Porque ya trazaron acá y ya saben que van de A a B, fíjate, a B, y del A al C. Entonces, esto, vamos a hacer más chiquito, esto pasó a ser principio en el caso del alfa y esto final. Por eso depende, recuerden esto que es muy importante, eso intenta hacer una F,
recuerden siempre, muy importante, que es donde están parados. Ustedes están parados, ustedes son esta super persona delgada que estoy tratando de hacer acá, ¿tá? ¿Verdad? Ustedes están parados acá. Entonces, este es mi P y este es mi F. Por eso depende, como dice la física, depende desde el punto de vista del observador. Es decir, que el vector que conforman va de A a B. Cuando uno lee esto, es decir, si yo leo esto en la cuestión geométrica en una hoja de ustedes, directamente no hace falta que me pongan el P y el F, porque estoy entendiendo que arrancaron como A principio y B final. Si fuera así, la diferencia de puntos empieza a ser ahora de tres cosas. ¿Qué cosa? El X del B final menos principio. Igual. Voy viendo los puntos. ¿Cuánto vale el X de B? 2. El X de A, 3. 3. Profe, una pregunta. Sí. En el punto C, usted puso -2, en X, -4 en Y, y en Z puso 2 puntos. O no sé si puso No, perdón. Es un... No, menos sí, está mal. o Es un punto y coma. es un punto y coma, y el 7 es positivo. Y el 7 es positivo, sí. Bien. Ese sería un punto y coma. Se me saltó ahí. Es punto y coma. Bien la apreciación. Es -2, -4, 7 positivo. ¿Está? Bueno, vuelvo acá. Y a ver si encargo más o menos igual. Y el I, ¿de qué cosa? El I del B menos el I del A. ¿Ven? Fíjense que resta punto a punto, final menos principio. Busco los valores. Eso debería ser un 3 menos, un 4. Y tengo cuidado también, acuérdense que se restan y guarda con los negativos que tengan, que puede pasar. Y voy al punto Z ahora. Se me suma, la tercera posición. Z de B, final del Z menos principio del Z. Es exactamente el mismo concepto que para dos dimensiones. ¿Qué pasa a ser un 6? Menos qué cosa. Justo los dos tienen 6. Es 6 menos 6. Bueno, voy acá arriba. 3 menos 4 me daría menos 1 unidad de J. Bajo acá. 0 menos 0 me daría 0 de K. Y acá arriba, que vuelvo a la edición, 2 menos 3 me daría menos 1 de qué cosa, de I. Quiere decir que este vector, vamos a hacerlo un poquito más acá, el vector AB, porque va en ese sentido, va a ser igual a que menos 1 unidad de I, perdón, siempre esto es minúscula, menos 1 de J, más qué cosa, 0 de K. Y ahí incorporan el valor K, que, acuérdense que el valor K tiene que ver con el Z. ¿Tá? Hacen la llave ahí, hacen la flecha acá, y dicen, bueno, este fue mi primer forma canónica cartesiana, cuando la veo en la cuestión geométrica, mi primer vector. Ya ahora dejó de ser el punto solo A y el punto solo B para pasar a ser un vector AB. De esa misma manera, yo debería calcular ahora, perdón, el AC. El AC yo les dejo acá, ¿qué será? Será igual a, igual sigue, le ponemos, al A, X de la, punto y coma, y de la. Háganse estas relaciones para que no se olviden en la resta. Y Z de A. ¿Y qué voy a vincular? El C estará conformado por qué cosa? X. ¿Quién tengo mano acá? Y Z. Sabrina. ¿Sí? Sabrina, que vi ahí en la lista. ¿Qué sería? X, a ver, espero que sea la voz suya, Sabrina. ¿X de qué? ¿De? No, se me fue Sabrina. X de C, ¿qué más? Y Y de 6 Z. bien, quiero escucharlo a ustedes para ver si me entienden, porque si no hablo solo acá. Exactamente, ¿ven? Entonces, vayan haciendo, cuando
ya teniendo, fíjense, hicieron A, hicieron B, hicieron C, ya tienen todos los puntos, ustedes trabajan lo que necesitan. El AC lo necesitaban, sí. ¿Tienen que hacer diferencia de puntos? Sí, tienen que hacer exactamente igual que esto. Se los dejo ahí, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo. Modularicen esto, no se olviden cómo era el módulo de la B. Esto sería el módulo, mayúscula siempre, perdón, AB igual a qué cosa, a la raíz cuadrada del menos 1 elevado al cuadrado, más, se lo voy a hacer con el lápiz después, menos 1 elevado al cuadrado, más el 0, que no pasa nada. Eso era el módulo es decir, el módulo era la raíz cuadrada, acá le estoy intentando hacer la raíz cuadrada, de cada elemento le voy a hacer el cuadrado acá arriba, al cuadrado, y como el otro es 0, el cuadrado es 0, ¿está? Quiere decir que lo que mide, que es lo que voy a necesitar después para acá abajo, va a ser menos 1 al cuadrado más menos 1, raíz de 2. Directamente raíz de 2, que es 1, creo que era 1,41, 42 y pico, la raíz de 2. ¿Tá? Entonces usan esa valoración para después multiplicar en el caso este. Hacen la medición de la C y pasa lo mismo. Y recuerden que cuando multiplicaban acá, cuando multiplicaban dos vectores, multiplicaban es decir, los y con los y, los x con los x, los y con los y, y los z con los z, en este cálculo, ¿está? Es decir, yo debía hacer... Profe, Sí. respecto a eso, en la clase pasada, nosotros en el gráfico que hicimos, en los ángulos que estábamos sacando, cuando teníamos AB por AC sobre el módulo de AB por el módulo de AC, al AB por AC como que multiplicábamos las Y a eso le sumábamos las J. ¿No sería todo multiplicar? No, debería ser así, mira, aquí es como lo ven ustedes en el teórico. Cuando vos multiplicas los valores, debería ser esto que estoy poniendo acá abajo. Le sumo las tres posiciones. Y si esto que ponemos acá abajo sería la parte teórica. Imagínate que el A es un vector y el B es un vector. Es decir, que el A, en la explicación teórica, este A sería el AB, ¿ven? Y este B sería el AC. ¿Se me entiende esa parte? Vamos a hacer vector acá, ¿está? Cuando yo multiplico arriba, que así debería quedar ahí, y acá deberían quedar los módulos, la multiplicación de los módulos, ¿qué pasa? Cuando ustedes pasan a hacer un coseno, deja de ser un producto vectorial, porque acuérdense que el producto vectorial me devuelve un vector y no me puede devolver un vector arriba para hacer el famoso producto escalar. Entonces, esto pasa a decir, mire, multiplique I con I. Lo multiplique y lo toma. Multiplique J con J, ¿está? Y multiplique K con K. Lo que puse abajo es como lo ven en el teórico, con el A, con el B o con el D, no me acuerdo con qué letras lo ven, pero así lo deberían ver. Entonces, en el caso de las dos posiciones hacíamos I con I más J con J. Y vos fíjate que si multiplicas, qué sé yo, menos 1 con otro menos 1 que te dé, te va a dar 1 acá, menos 1 con un 2 te va a dar un menos 2, más 0 por decirte algo, te van a dar tres números, tres escalares, que sumado te va a dar un número. Es decir, acá te tiene que quedar un número en el cálculo. Y abajo les va a quedar, ¿qué cosa? También un número, porque yo necesito, para sacar un coseno necesito devolver un número. Y abajo me va a quedar, como hacíamos los otros, un número. Porque es producto de módulo. Acuérdense que ya, por ejemplo, en el caso de la B, yo ya sé que es raíz de 2, me devuelve un número. Cuando haga la C y lo modularice, me va a pasar lo mismo, porque debo encontrarlo en la forma esta canónica y resolverlo. ¿Está? No sé quién pregunta. ¿Sabrina fue la que preguntó? No, yo. Gracias, Milena, profe. bien. Sí, ¿Se entendió? Pero sí, bueno, sí. a ver,
yo sé que me lo entienden acá, no son sencillos estos ejercicios. ¿Cuál es la idea? Este Paint que yo les voy a pasar, traten de terminarlo, de graficar, miren todas las cosas que tienen para hacer con esta sola imagen. Yo tengo que terminar de hacer el AC, calcular alfa, terminar de hacer el BA y el BC, háganlo por cálculo y van a ver que cuando hagan el AB ya lo tienen, cuando hagan el BA, hagan el cálculo y van a ver que les va a dar 1 de I más 1 de J menos 0 de K o más 0 de K, es lo mismo porque el 0 no me afecta en nada. Van a ver que les da el mismo con signo cambiado. ¿Por qué? Porque el sentido va ahora de B hacia A. Entonces, en esto, ¿qué pueden practicar? Todo lo que es los ángulos, calculan los vectores con diferencia de punto, hacen estas multiplicaciones. Ahí en este caso, si Irene, que vos preguntabas, vas a ver que cuando multipliques cada uno de los valores, por eso es A de X por el B de X, el A de Y por el B de Y, más el A de Z por el B de Z, te va a devolver un número. Cuando modularicen te van a devolver un número, dividen estas dos cosas, supongamos que le quede, qué sé yo, 1,51. Acuérdense que el coseno en todos los casos pasa como arco coseno, que todas las calculadoras que tienen los teléfonos ahora, cuando las invierten, tienen calculadora científica, perdón. La calculadora científica aparece en la vieja y en las nuevas, en la de los celulares, aparece así, que aparece seno a la menos 1, después coseno a la menos 1, eso está elevado, y tangente TG o tan a la menos 1. Por lo general suele aparecer esto, tan a la menos 1. Esa función, cos a la menos 1, que es la que ustedes van a usar esta, de ahí de los mismos celulares que tienen, calculan el ángulo, y van a ver que esta figura, porque es al azar, cuando la hagan bien gráficamente, como está esta roja, si el ángulo alfa, si yo lo viera acá, me da, qué sé yo, 43 grados, sí se aproxima con la cuestión geométrica, que es la que ustedes mismos hicieron. Entonces, esas son las validaciones. La idea de ponerlo acá a mano alzada, pero después graficar esto, gráfico el A, el B y el C, van a ver que cada uno de los ángulos debería ser coincidente con el alfa que me va a dar acá igual a tantos grados. Trabajen en grados, ya saben que son grados, minutos y segundos, así que no hay problema. Traten de trabajar con los grados directamente. Calculan el alfa, calculan el beta, le restan 180 y empiezan a calcular el gamma y pónganle que les dé, qué sé yo, le tiene que dar 57 grados el gamma. Bueno, voy calculando y cuando llegue al valor me debería dar eso. ¿Está? Entonces, esa sería la práctica. Y la multiplicación de acá arriba, porque acuérdense que es multiplicación, ¿está? Que determina, por eso acá también se explica el famoso producto escalar que yo le ponía en estos ejercicios. Y ahí van a ver, bueno, hoy quería arrancar con el mixto, vemos si intentamos poner algo, pero ahí ven las tres diferencias básicas de lo que es vector. Producto escalar, producto vectorial y producto mixto. El escalar se hace y me termina devolviendo un número, que es este caso. El vectorial, en la parte teórica, ahí les explicaba la profe, que devuelve un BDP, es decir, devuelve un vector para arriba. Yo tenía este, y me devuelve otro vector. Quiere decir que un producto vectorial me devuelve una escritura de este tipo, que estoy haciendo acá a la derecha, ¿ven? Y el producto mixto me devuelve un número, que pasa a ser lo que se llama un volumen, porque después se utiliza como volumen. Entonces, por eso mi sugerencia, terminen que yo se lo subo, traten de tomar 4, 5, 6, 6, 9, 6, 3, 9, 12, 11, 4, aproximado como lo hicimos acá, si terminaron de hacer este gráfico en sus hojas, y háganle el mismo procedimiento. Calculen, se los pongo acá, a ver en qué color puede ser, calcular alfa, beta y gamma. Lo vamos a poner acá para que no se olvide. Vamos con estos lápices tan fantásticos. Alfa, beta y gamma. Como ustedes lo pongan, porque no hace falta que todos lo pongan exactamente igual.
Ustedes pueden decir, profe, yo arranco alfa acá, listo, beta acá y gamma acá. No, yo arranco alfa, beta, o alfa, gamma y beta. Como ustedes lo determinen, no hay ningún inconveniente, lo que sí yo lo identifico a cada uno como los identifique acá y me fijo cuál es el vértice. Una vez que ustedes ponen sus ángulos, tienen que identificar estas cuestiones que son los vértices. Acá pasa lo mismo. El vértice B es una cosa, el vértice A es otra y el C es otra. Y recuerden que este 7 es positivo. Eso hablando un poco de este ejercicio, ¿está? Estoy intentando ver ahora uno de uno, a ver qué. Y el área es, el área después de un triángulo es cuando uno calculaba base por altura sobre 2, así que debe ser alguna cuestión de esa. A ver cuál le puse. El 330. Profe, Sí. ¿cuánta altura le damos a Z'? Para graficar Eh, a Z, digamos. este debe ser. Para que me quede colgado acá con la multiplicación. Hicieron P. Este que tenían acá. PQ por PR. Sí, ese, profe. Para abrir imagen. Dame un segundo. Claro, este es fácil porque es un medio. Es base por altura sobre 2, que es lo mismo que hacer un medio por calcular el área del triángulo. Es una cuestión de módulo. Eso mientras se va abriendo eso, voy a la... Pregúntame de nuevo lo que me dijiste, no sé quién fue. ¿Qué altura le damos a Z'? ¿Qué altura le dan al Z'? Cuando ustedes hagan el trazo, no hace falta mucha, sino vos vas haciendo ese Z' hasta que veas de llegar al punto. Cuando llegaste al punto, descendes en tu trazo porque tenés que hacer... no, perdóname. Vos venís con el trazo paralelo a Z. ¿Vos te referís el paralelo a Z o el que inclina? El que yo El después paralelo a llamo Z y después para saber cuánto se el que inclina. inclina. Bueno, cuando vos venís paralelo a Z, no haces el trazo más largo que el punto, o que 6, en este caso que 9, el otro fue 4. Y después, la inclinación que le das al Z', al Z segundo o al Z tercero, esta inclinación sí debería ser un trazo a 45 grados que sale sobre el eje Z. Fíjate que te lo estoy moviendo el cursor, ¿ves? El trazo a 45 grados debería ser sobre este eje. Por eso fíjate que esto que está haciendo acá, este trazo, es decir, este que va acá, este que va acá, o este que fue acá el 4, estos ángulos, pequeños ángulos que estoy marcando acá en rojo, tratan de intentar ser esos 45 grados. Entonces vos trazas una paralela al Z, no lo haces muy largo, que no pase cada uno de los puntos, y después te venís en la visión con el trazo 45. Fíjate que este estuvo próximo, estos dos estuvieron próximos, pero este estuvo más alejado, y lo mismo fue un paralelo a Z que se unió con un trazo que, ¿por qué mido 45 grados? Porque bueno, más o menos mido aproximadamente esto, quiere decir que esta inclinación en realidad tiene que ver con este eje, porque no tiene vos fíjate que no hay ningún paralelo que me coincida acá con este trazo, este que estoy moviendo el lápiz. No hay nada en el plano XY. Por eso se hace sobre este eje Z, ¿está? Perfecto, gracias. De nada. Traten de hacer este tipo de gráfico, el que les sirvió, es decir, hacer X, hacer Y y hacer Z, para mí con los años es mucho más práctico. Hay eje X que ya me han dicho que se ven puestos en esta posición, pero no es visible para ustedes porque ustedes tienen que tratar de entender las famosas 3 dimensiones en 2 dimensiones. Sí, ya por supuesto que existe toda tecnología que ya la van a ver, pero la idea es que ustedes lo hagan porque después tienen que graficar, hay que trabajar sobre cónica y sobre un montón de cosas,
y ahí, bueno, el ejercicio ese que ven ahí, fíjense, a ver si se lo puedo llegar a mostrar, abrir con... ¿Cuál era aquí? Este que decía el PQ y el QR es exactamente lo mismo. Pero no se vayan, ese Paint ya lo... no, página completa no. Imagen 14, a ver, déjenmela buscar rápidamente. Imagen. Pero en realidad es, cuando se calcula un área, es base por altura sobre 2 de lo que determinan. En este caso fue, bueno, ahí había 2 vectores y hizo un medio y listo. Puede haber estado esto, a ver, acá. No, vamos a... No, no, eh, creo que si me deja presentar. Vayan tomando el café ustedes, mientras yo le busco el ejercicio. Profe, Sí, pregunten de paso, vamos. cuando ya tenemos 2 de los 3 ángulos, el tercero lo podemos hacer 180 menos esos 2 ángulos. Sí, la idea es que lo saquen para saber cómo les da, es decir, para saber cuál es el resultado que van a tener. Pero después lo que conviene es sacarlo, sacarlo por valoración de... Acá está. Sacarlo por valoración de elementos, para que vean cómo es el cálculo. ¿Tá? A ver si lo tengo. Profe, ¿puede ser que uno de los ángulos me dé 120? Sí, porque es decir, la forma del triángulo no tiene por qué ser un triángulo rectángulo o alguna cosa, eh, es decir, no tiene que ser una forma de visión de triángulo, este, por decirle, con ángulos menores a 90 grados. ¿Tá? Puede ser mayor, puede ser de cualquier tipo. Así que eso, por eso eso va a salir, sale por los dos lados, por el gráfico, bueno, la famosa ley de Murphy, no voy en contra de lo que quiero encontrar. Tampoco. Yo calculo por vectores, perfecto. Calculo por después, hago el coseno y determino el valor del ángulo. Bueno, cuando ¿cómo se llama? Cuando el ángulo ese me da y yo lo grafico, me debería, bueno, terminar siendo... No lo tengo en ningún lado de acá, pero en un cachito. Vamos a hacerlo otra vez. Tiene más problema que el Chatran, tiene... ahí, toma, se lo paso directamente. Mira, el zoom. Compartir pantalla.
El que estaban viendo era... No sé por qué. ¿Están viendo el ejercicio ahí? No se los voy a rotar, voy a estar 4 horas para entiendo. Bueno, ustedes como tienen buena visión, se van a inclinar y se van a poner a 90 grados para ver el ejercicio. Rápidamente esto es igual que los otros, ven PQ, PR, es exactamente lo mismo. Yo, ¿qué puse en el valor? Puse P, Q y R porque tenían 3 puntos, entonces había que conformar. Fíjate, PQR te puede armar un triángulo. El apartado B, PQR te arma otro apartado, en el apartado B te arma otro triángulo. Yo después trabajaba a conveniencia, ¿qué es lo que necesito? Cuando hago P con Q y P con R, fíjense que el punto de apoyo, al no tener una visión de un gráfico, se nota seguro que es el P, que partí del P, principio y Q final, principio y final R. Determinamos estas diferencias de punto, por eso fíjate que el Q es 0, 0, 0, entonces hace 0 menos 1 me da menos 1, no pone el X de A, es decir, el X de P o el X de Q menos el X de P, sino que directamente hace el cálculo. Acá vengo con un 0, el final, menos el 5 me da menos 5, y vengo con un 0 menos menos 2 me termina dando un 2, ¿ven? Donde estoy moviendo el mouse. El PR hace lo mismo, P principio, R final, directamente pongo los valores de R, los busco y están bien, 351, 351 y le resto los de P, el 1, 5 menos 2. 3 menos 1 me da 2, 5 menos 5 me da 0, y 1 menos menos 2, 1 menos menos 2, termina siendo 1 más 2, 3. Entonces, estos son los puntos del PQ. Estos son los puntos del PR. Se nota que vos sacando esos 2 puntos, podés calcular el área del triángulo formado con ese apoyo como un medio del producto de PQ y PR. Pero fíjate que ¿qué producto hace PQ y PR? Podés calcular con un producto ¿de qué tipo? Vectorial. ¿Está? Por eso la simbología. Miren esta simbología que les muestro ahí. Hacemos una matriz, como habíamos practicado, IJK, se arma la matriz I menos J más K, esto es siempre lo mismo, I menos J más K, las submatrices en cada caso, y determinamos el valor que necesito para calcular. Dice un medio del producto, pero yo ese producto ya lo necesito modularizar. El menos 15 más 7 más 10 lo necesito modularizar. ¿Cómo hacemos? Barra de módulo, raíz cuadrada de cada uno de los elementos al cuadrado, me dio raíz de 374, y el área del triángulo, ¿cuál es el área? El área del triángulo, un medio, porque el área, acuérdense que área de un triángulo cualquiera, ¿no? El área de un triángulo cualquiera era base por altura sobre 2. Cuando vos haces el producto vectorial, justamente tenés base por altura sobre 2 y termina, por eso en el producto termina con un BDP. Estos ejercicios no son complicados porque la idea es que ustedes lo sacan con un punto. En el apartado B, si quieren practicarlo, hacen exactamente lo mismo. En el apartado B tengo P, Q y R, entonces tengo que hacer del P al Q y del P al R. Las restas de punto, acá directamente se hacen las restas de punto, no se pone el X de Q menos el X de P, si cada paso, pueden hacer directamente la resta, y esto es una fórmula genérica, es como si le dijera, profe, ¿cómo era Pitágoras? Y bueno, C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, es exactamente lo mismo. Por lo general, en vectores no se trabaja con volumen, con suerte algún área de algún triángulo y nada más, ¿está? Dice Farías, profe, creo que ya ahora. Sí, ya veo que se me están yendo todos. Así que ese practíquenlo de ese tipo. Cuando vayan y lo vean en esta forma que estábamos viendo, ya los dejo que se vayan, o vayan partiendo, de última quédense el que necesite algo.
Eso que estaba diciendo era esta visión, ¿ven? Entonces vos terminás calculando, esto se ha sido una proyección, pero vos terminás calculando el triángulo que forman estas dos cosas. Si hubiera sido P acá, si hubiera sido Q acá, y si hubiera sido un R acá. Quiere decir que directamente con los 3 puntos, el producto vectorial, que era este, que era el BDP, lo hacen directamente como un medio del área. Eso para mí, es decir, son muy cortos los ejercicios y muy sencillos porque la pregunta es, área de un triángulo, base, la de toda la vida, ¿no? Base por altura dividido 2. Es decir, que por eso hace un medio, ¿tá? Un medio de la base por la altura, ¿tá? Acuérdense que el BDP base, uno de los vectores, la altura, termina siendo la resultante por el producto vectorial. Me interesa más que practiquen, eso es tan bueno, pero me interesa más que practiquen de este tipo de ejercicio, porque acá uno ve varias cosas, ve ángulo, ve proyección geométrica, ve diferencia de puntos, ¿está? Pero bueno, se entendió, no sé si fuiste, ¿quién fue? Sofía. Sí, yo te pregunté. Bueno, Pero dale, una pregunta, María Victoria, bien. el resultado de todo eso no sería un producto mixto porque te da un número. Claro, en el ejercicio, en la visión del ejercicio, del que vimos anterior, vos solo haces área. Producto mixto necesitamos 3 vectores multiplicar. Si yo multiplicara, por ejemplo, AB con AC con el BC, por decirte algo, crearía una cosa volumétrica, pero no se crea de esta forma. Yo necesito tener esta visión que es el BDP que me determina la caja. No se hagan problema, no hubo tiempo ahora, que ya la otra clase vamos a hacer producto mixto con 3 vectores y ahí te vas a dar cuenta, ahí vas a ver en ese caso, María, cómo es la proyección. Se hace igual que el ejercicio que mostré recién, se hace igual que se hace igual que esto, nada más que tenemos que poner IJK y tenemos que poner 1, 2, 3